Buenas, ¿cómo les va a todos los amigos y amigas de la comunidad de Sin Pauta? A estos ensobrados caídos en desgracia que hoy les traemos un episodio muy especial para mí, quizás sea el episodio para el cual me estuve preparando hace un año, incluso antes de que esto existiera. La persona que voy a presentar, yo en general creo que por una cuestión de respeto hay que presentar a cada uno, pero bueno, él en su libro dice que tal vez es mejor preguntarle a cada uno qué es lo que, eh, cómo se define, quién es cada uno. Yo lo único que voy a decir es algunos datos que me parece que ustedes no tienen, que es que en algún momento de su vida llegó a ser voluntario en el Frepaso. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Gracias por estar acá. Placer, gracias por la invitación. Quiero decirte que algunos amigos que les estuve contando que iba a darse este momento, les conté que la mayoría de ellos son o peronistas o troscos. Mm. Y de los últimos 3, 4 gobiernos, más o menos, todos me decían, el mejor jefe de gabinete que tuvimos. Mirá. Y eso lo decían gente que básicamente estuvimos ahí como en las 14 toneladas, digamos. Sí. Y la verdad es que eso me parece que habla también de una parte que fuiste y que para mucha gente con el tiempo se va a valorar cada vez más. Y también, más allá de eso, por otro lado, tu libro me llegó particularmente porque no porque sea un líder así tan importante, pero sí creo que uno en su vida a veces se plantea hacer cosas que están quizás como fuera de la norma o fuera de lo más común. Y, y vos le das en el libro que tenemos acá, que ya lo hemos mostrado un montón de veces, El arte de subir y bajar la montaña, que nos trajo siglo XXI, es básicamente el tema del trauma, lo Mm. que a mí me llamó mucho la atención. Yo venía leyendo bastantes cosas escuchando, viendo de Sofía Contreras, que quizás la tenés ubicada, es una emprendedora o ex emprendedora que ahora se dedica a ayudar a la gente para llevar adelante sus emprendimientos. Ujú. Y bueno, les plantea cómo organizarse y todo, pero también le da un foco importante en el tema del bienestar. Ujú. Y como una persona que emprendió en la comunicación y en esa mezcla entre comunicación y tecnología, eh, siempre me di cuenta que estaba como repitiendo algunas cosas de lo que tenía que ver con esa militancia que en el pasado había tenido en el trotskismo, una militancia que tiene como ciertas características medio judeo-cristianas, que Ujú. es como, bueno, todo el tiempo darlo todo. Eh, y después, cuando encontré este libro, me resultó todo muy natural. Y es realmente muy interesante que en general los políticos no están, digo, los políticos, aunque podríamos referirnos a otros, no están hablando de ese trauma, que es un motor y que está súper presente, pero que también hay que saber trabajarlo, manejarlo. Ujú. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Bueno, primero gracias por la invitación de vuelta. Creo que fue como un camino, ¿no? Primero más intuitivo y después meterme más tanto en el mundo terapéutico, de mi caso como de otros casos, empezar a leer, empezar a investigar, empezar a escuchar a otra gente. Y lo primero que me impresionaba cómo hay todo un fragmento de la conversación que tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, con la neurociencia, en donde la política no participa mucho, ¿no? Y creyendo mucho en la política y que es probablemente una de las disciplinas más de más impacto en la comunidad que existen, eso me llamó mucho la atención, esa brecha. Decir, che, ¿cómo puede ser que aprendamos de todo menos del ser humano, ¿no? Eh,
Y cuando empecé a indagar entonces también con el podcast, de hablar con gente del mundo artístico, deportivo, científico, empresarial, religioso incluso, y de otros países, empezar a decir, che, pará, todo el mundo le pasa lo mismo. O sea, no hay una situación atípica en esto. Todo el mundo siente que le faltan herramientas, que se mueve un poco a ciegas en el contexto de alta dificultad, va para adelante y no sabe muy bien cuál es el ritmo, la lógica o la forma de cuidarse, no sé. Entonces fue como ahí entender, decir, un momento de decir, acá hay algo fuerte que hay que trabajar, ¿no? Y que después te lleva también a esa idea de ¿por qué? ¿Por qué llegamos a pensar ese liderazgo como algo no humano, ¿no? En algún momento, pero es para otra charla, o para más adelante. Pero fue súper interesante y súper sanador también en lo personal, porque de repente decir, che, pará, acá hay algo que yo siento, que yo atravieso, que está bueno compartir y que al compartir de repente te devuelven. Ayer me pasó con un grupo de jóvenes políticos de todos los partidos políticos, un par que me agarraron y me dijeron, gracias por hablar de este tema, gracias por hablar de salud mental, porque a mí me pasó tal cosa y no sabía cómo decirlo, porque yo veo a mi jefe que está re loco y no sé cómo decirle. Yo, digamos, distintas situaciones que decís, esto es más fuerte de lo que parecía. Claro. En una de las, o sea, de las muchas entrevistas o conversaciones, mejor dicho, que tuviste para el podcast, para la primera fase de la primera temporada del podcast de Proyecto 77, estás con Gonzalo Blumel, que fue jefe, bueno, no jefe de gabinete, sino como ministro del Interior de Chile en el momento del estallido. Y en un momento vos decís algo que para mí es quizás el punto más como competente a lo que tiene que ver con lo político específicamente, que es que decís que para vos, de alguna manera, el libro es una crítica a la ciencia política. ¿Podrías desarrollar un poco esta idea? Después de terminar de tomar el mate. Cuando empecé a descubrir todas estas cosas, una de las miradas que puse también es en lo que aprendí como politólogo, ¿no? Y gustándome la ciencia política, la historia. E incluso me fui a las currículas de las carreras, porque por ahí dije, por ahí es mi facultad, o por ahí es otra, digamos. Empecé a buscar en varios países, en varias carreras, en posgrado, a ver si por ahí en posgrado aparecen estas cosas. Y no hay una sola materia que tenga que ver con el ser humano, que es al final del día el objeto de la carrera, porque al final del día son carreras humanistas. Y digo, bueno, vamos a buscar en otras, por ahí en sociología, son más humanistas, ¿viste? Nada, en ningún lado. Y lo venía a hablar en administración de empresas, en economía. En general estamos formando personas que analizan en lo que es ciencia política, analizan o protagonizan los procesos políticos y no entendemos cómo funciona el ser humano. Tenés un problema ahí, ¿no? Y creo que eso arranca incluso en la escuela, digamos, pero específicamente la carrera creo que tiene ese problema. Y que está relacionado también a otro problema, que es que para mí en la comunidad académica hay un desafío pendiente de creatividad. Hoy, más que nunca, la ciencia política tiene que traer nuevas herramientas, nuevas soluciones, no diagnósticos a la crisis del sistema democrático, de los liderazgos. Y creo que eso también muchas veces falta, ¿no? Hay más diagnóstico que cosa propositiva. Claro. Es realmente curioso porque uno que yo por lo menos no tengo tanto tiempo, pero tampoco tan poco. No tengo tan tiempo, pero tampoco tan poco de trabajar con políticos y bueno, de alguna manera, aunque sea en el plano más estudiantil o de la juventud militante, digamos, yo también lo fui y, o sea, uno ve que todos están atravesados o por adicciones o por lo menos consumos problemáticos, que quizás fue más mi asunto, y después también ve que hay gente que tiene, no sé, como... no quiero decir tantas cosas de otros, sino como cosas que yo mismo experimenté, como por ejemplo, no sé, problemas de ira, digamos, como muy, muy marcados y que además después también como que performan a los equipos con los que se trabaja, no sé, como cierta paranoia.
ese tipo de cosas que al fin y al cabo no, como que no se ponen en valor a la hora de elegir, bueno, quién nos va a dirigir. Vos decís, bueno, para entrar a un laburo te piden un psicotécnico. En ese sentido se parece un poco como, digamos, a lo que se hablaba en el debate sobre quién estaba habilitado o no para ser presidente y tal, que por más que en ese caso tenía una cuestión de táctica política, en general, o sea, es una realidad. ¿Vos cómo ves este problema de las diferentes emocionalidades y cómo estos problemas afectan a la función pública, por decir? Bueno, lo primero por ahí que lo que más aprendí en los 4 años del gobierno, y no solo en lo local, sino también en la relación con otros gobiernos de otros países y la agenda internacional, el G20, digamos, toda la oportunidad que tuvimos de ver en primera persona el poder en el mundo, de alguna manera, es que prácticamente todo es emocional. Somos bichos muy emocionales, ¿no? Obviamente hay ideología, hay intereses, hay instituciones, pero en general los conflictos que tenés que administrar, las tensiones, se producen por disparadores emocionales. Digo en joda que no hay nada que no haya visto en la salita de 3 de mis hijos que haya visto distinto después. Pero porque al final del día el ser humano es uno. Y es uno hoy, es uno hace 1000 años, es uno en cualquier país del planeta, es uno en cualquier circunstancia en la que estemos. El hardware nuestro, digamos, emocional y cómo funcionamos es el mismo. Y es el mismo hace un montón de tiempo. No es que hay otra especie humana que hace 500 años. Entonces, lees historia antigua y vas a encontrar los mismos comportamientos, las mismas tensiones, con otro contexto, pero lo mismo. Y en eso creo que también hay algo de esta idea de liderazgo como algo medio inhumano, ¿no? Medio como por encima de la humanidad. Tipo superhéroe. Claro, y que tiene una lógica. Vos me decís, mira, 200.000 años de la especie, más o menos. Los últimos 3.000, 4.000 aparece esta idea del líder. Hasta ese entonces éramos horizontales, grupos nómades, sin mucha escasez y estaba todo tranqui. Cuando empieza a sentarse el ser humano, la agricultura, bueno, un montón de cosas, empieza a aparecer esta idea del líder. Y durante gran parte de la historia del liderazgo, esa persona no era un ser humano. Era un emperador, era un rey, era alguien que venía de lo divino, estaba oculto en un castillo, estaba encerrado en ropaje ceremonial para que vos no lo veas más que como una figura que al día de hoy quedan todavía algunas de esas figuras en el mundo contemporáneo. Entonces, la evolución después a que elijamos entre todos los ciudadanos a los gobernantes es algo de hace 5 minutos y todavía en casi una minoría del mundo. No es una idea tan experimentada. Entonces todavía creo que queda esa herencia de decir, bueno, el líder se nace, ¿no? Esta idea de el que nos va a guiar, el que nos va a mostrar, esa persona no tiene emociones, las conquista, las domina, eso es fuerte, nos marca el camino y es mentira, eso no es verdad, no es verdad empírica, históricamente no es verdad, no existió nunca esa figura. Siempre veo el caso de Churchill porque me parece un buen ejemplo de lo que para mí debería ser lo inverso a cómo se cuenta la historia de Churchill. Si Churchill se cuenta como el líder que heroicamente marcó el camino para ganar una guerra y solo dio un discurso inspirador a la gente que lo escuchaba y decía, ay, gracias Churchill. La realidad es que era un borracho, era un depresivo, tenía un montón de problemas, sufrió la mayoría de su carrera un montón de fracasos. Cuando tuvo su máximo rendimiento lo hizo grupalmente con un consejo de guerra de pares que lo equilibraron, después lo echaron, perdió la guerra, ganó la guerra y perdió la elección. Pero es mucho más real y mucho más inspirador esa historia que la historia del héroe solitario que admiramos. Porque al final, si no, es como que se aleja, ¿no? Y creo que en ese alejamiento pasa mucho esta tensión. En la microescala, en cualquier asamblea, en cualquier grupo humano donde hay intentos de liderazgo político, la frustración potencia esos mecanismos a veces autodestructivos y entonces me enojo, me frustro, me vuelvo paranoico, que nos pasa a todos los que estamos en esa tarea. Entonces, nada, creo que es como
tema súper profundo de cambiar el eje de alguna manera, ¿no? Y arrancar también hasta por un punto que es más fuerte aún, que es que el ser humano no marida bien con el poder. No, es un tema biológico también. No sé por qué, en qué momento nos creímos, pero no hay evidencia histórica que demuestre que somos buenos manejando poder. Al contrario. Entonces que hay que manejar poder durante un tiempo y después dejar de manejarlo porque si no te enfermas, como la radiación, ¿no? Pero bueno, ahí me fui. Creo que de todas maneras va bastante en el sentido de una de las cosas que creo que, bueno, de alguna manera expresan también bueno, lo decís en el libro y también creo que para cualquiera persona que lo ve desde afuera es evidente, digamos. Vos fuiste el legislador más joven antes de Ofelia Fernández. Uh-huh. Después tuviste muchas responsabilidades muy importantes durante tiempos sucesivos. Y en algún momento, bueno, termina el gobierno de Macri y vos decís, bueno, como yo me voy a ir o me voy a... Bueno, te pasaste a la consultoría un tiempo y después pasaste a lo que estás haciendo ahora, que ya nos vas a contar tal vez un poco más. Y ese caso también yo después lo pensé y dije, no es el único caso a nivel generacional. Bueno, vos hablaste con Albert Rivera de Ciudadanos, hablaste con Sichel de Chile, bueno, con Blumel, que ya lo mencionamos. Bueno, después, no sé, estaba el caso de esta, creo que era primera ministra de Nueva Zelanda, Uh-huh. que era una mujer muy competente, pero bueno, estaba muy asediada y en un momento dijo, bueno, yo ya no sigo. Bueno, un caso meteórico que fue el ascenso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias también se termina saliendo. O sea, ¿estamos en una época donde el poder quema más rápido que antes? Sí, definitivamente, porque cambió todo. Con la revolución digital el poder se difuminó, se transparentó y se aceleró, todo junto. Y entonces es otro deporte en parte, ¿no? Combinado con que también cambian las generaciones la forma de vincularse con un montón de cosas, ¿no? Para la generación intermedia nuestra no es lo mismo que la de nuestros padres, para los más jóvenes no es lo mismo que para la nuestra, y eso también está produciéndose en tiempo real. Justo trabajando con una ONG alemana, Apolitical Foundation, que hizo un informe sobre salud mental de los políticos Y ahí es donde muchos escribiste países. el paper. No, yo originalmente en el CSIS, en un think tank de Estados Unidos. Ahí va. Pero después me contacté con ellos, estuvimos charlando y haciendo algunas cosas. Y cuando mirás, sobre todo post pandemia, que pandemia cambió todo en parte, en la relación con el trabajo, la relación con la vida en todo el mundo. Hay un gran problema porque hoy hay mucha gente que se está replanteando la ecuación de alguna manera de participar en lo público, de participar en lo político. Justo me contaron el dato una australiana ahora hace poco que en las elecciones municipales ahora pasó por primera vez que hubo cargos vacantes, que no se presentó nadie. Y tiene lógica, porque en realidad hoy el costo oportunidad es como mucho más alto en todo, ¿no? O sea, ya no te comes tanto la película de decir, bueno, me sacrifico 50 años y después me jubilo, digamos, con un poco la generación de nuestros padres. Entonces todo lo pensás un poco de dos maneras, un poco más. Y me ha pasado mucho con el libro, no solo acá en Argentina, en otros países, gente diciendo no doy más, o sea, no cierra la ecuación, o sea, dedicarme por vocación a algo que me van a putear el triple, no me van a pagar mal, no me van a cuidar, la expectativa es desmedida, las herramientas están rotas. ¿Tenés un problema? O sea, porque creo que al final del día la democracia es algo súper valioso que hay que cuidar. Y sin políticos no puedes tener democracia. Y si no cuidas a los políticos, si no invertís en acompañarlos, en acompañar un proceso más que una carrera, los incentivos van a ser cada vez más para que la gente más loca se meta de alguna manera. O sea, el que no tiene nada que perder, el que quiere ir a buscar algo ahí que no puede conseguir en otro lado. Y creo que eso es un problema. Sí. Claro. Ahora, ¿no hay también un tema de... o sea, vos en una parte del libro hablas de
gente que tiene como el incentivo invertido o algo así, ¿no? No recuerdo exactamente la frase, pero es como gente que son como los contrarios a los burócratas. Creo que viene por una mención de Nassim Taleb. Skin in the game, sí, los Sí. que tienen la piel en el juego. Y bueno, nada, eso también no es una cuestión relacionada con el hedonismo de nuestra época, como que hay una idea de, bueno, vamos a hacer solamente las cosas que nos dan placer y no tanto como una idea sacrificial, que tenía también muchos problemas, pero que al fin y al cabo también tenía sus virtudes. ¿Cómo ves eso? No, está bien la pregunta, pero creo que por suerte hay un montón de gente que sí, sobre todo gente joven, que quiere vivir la aventura de ser parte de un proceso político, de involucrarse en lo público, y creo que eso es maravilloso porque creo mucho en lo político. Creo que lo político es realmente una de las experiencias más altas que puedes tener como persona, ¿no? Ahora, el problema es que eso no alcanza, no debería ser el único punto, porque también ahí se juega una cosa un poquito perversa con la ciudadanía. Esto de vayan, digamos, ocúpense, ¿no? Alguna vez una señora me decía, no, porque tal cosa, no me gustó tal cosa. Y digo, bueno, no sé, ahora hay otra gente. Dice, no, ahora tenés que arreglarlo. Y ¿por qué? O sea, ¿en qué momento firmé un contrato de propiedad con vos? O sea, yo hice mi aporte, lo hice a conciencia, lo hice tratando de ser consistente con los valores, habré hecho cosas bien y cosas mal, y que venga otro, y esa es la democracia al final del día, ¿viste? Y mucha gente te queda diciendo, no, quédate ahí. ¿Pero por qué me tengo que quedar acá? O sea, Claro, quieren que seas como un sparring. sí, es como porque también es un espejo que te permite ponerte en rol de espectador pasivo. Entonces, sos víctima, sos demandante, y mis problemas son que otro no me los resuelve. Es como una pareja tóxica, digamos. Es re. Y sí, por eso también hay un capítulo que me meto en el tema de repensar el rol de los ciudadanos también, porque primero de esta idea de que todos tenemos el potencial de liderazgo. Pensar liderazgo no como sustantivo, sino como verbo, ¿no? La Real Academia Española habla de liderazgo como líder, como la persona está al frente de una institución. Bueno, es una idea para mí vieja, de otro siglo. Hoy no es así. Vos hoy ocupás un lugar de liderazgo. Lo que va cambiando es la escala por ahí entre tu audiencia y otras audiencias. Pero la acción es la misma. Vos promovés un debate de ideas, traes la tuya, traes otras. Bueno, eso te genera para mí un cambio de conciencia de decir, bueno, si todos estamos en situación de liderazgo, primer desafío común a todos, liderazgo de uno mismo, es lo más difícil. Segundo es elegir la escala de la influencia, del impacto, las temáticas, el propósito. Pero si todos estamos seteados a eso, ya no estás en el rol de, bueno, a ver, dale, solucioname los problemas. Y si no, qué desgracia, no me lo solucionan. No funciona la democracia así, no, me parece, ¿no? Si no hay una ciudadanía más empoderada y que se haga un poco más cargo también de lo que puede aportar. Esa es mi sensación. Esto me parece súper valioso, así que, ojo, no se pasen, no rompan tanto las pelotas, que si no los políticos se van a ir y van a decir que todos hagan lo que quieran solos. No, o sea, me parece súper interesante. Creo que sería bueno retomarlo, pero no quiero perder la oportunidad de que hables de algo que algunos van a decir, esto es autoayuda para políticos, no sé qué, con muchísimas menos responsabilidades que lo que puede ser un político. Una de las cosas que me quedaba pensando mientras hablabas es, no sé, por ejemplo, yo pensaba, bueno, para mi empresa, ¿no? Mi empresa tiene que tener estos objetivos en 2022, 23, 24, pim, pim, pim. Y después decía, claro, bueno, pero yo me levanto y desayuno mal. Como mal, me acuesto a cualquier hora, me despierto mirando el celular. Y después decís, claro, que con razón o sea, yo además tengo una tendencia, pero es como, con razón me desregulo emocionalmente y después no puedo hacer exactamente lo que me planteaba, o sea, como que pierdo eficiencia. Y bueno, después intenté hacer un camino diferente, que obviamente siempre es una tensión, pero para mí hay algo acá, o sea, los deportistas vos lo tomás mucho, los artistas también es otro caso, pero los deportistas lo tomás mucho. Y tienen obviamente una relación diferente con el tema del cuerpo. ¿Qué hay para aprender en general, no solo en la política, sobre el tema del cuerpo? ¿Y qué aprendiste vos, sobre todo en este caso de lo que fueron a hacer al Dow Center? Lo primero es esta idea de
de la necesidad de estar conectado, ¿no? Conectado con uno mismo, en lo mental y en lo corporal, como primer paso. Y que creo que hay una lógica por la cual a veces se desprecia un poco ese eje, porque creo que a veces la narrativa del bienestar y demás es un poco ñoña a veces, ¿no? Entonces, bueno, te da spa, ¿viste? Como bien, descansa un poco mientras volvés a lo realmente importante. Sí, suena también como a una empresa que te brinda tu escape para Sí, luego exacto. volverte a meter en la... Pero en eso creo que es muy loco, porque en realidad somos cuerpo, no es un tema discutible, somos cuerpo y está bastante estudiado científicamente que cómo habitamos ese cuerpo impacta también en cómo decidimos y tomamos decisiones, vivimos. Entonces, dormir, respirar, comer, hidratarse, no son opciones, digamos, son funciones vitales que inciden en cómo producimos después lo que querramos producir. Entonces, esa conciencia, hace poco con un grupo de líderes, emprendedores sociales, jóvenes en Colombia, hablábamos, me invitaron a un programa ahí y los que organizaban proponían hacer a las 6 de la mañana como un poco de actividad física y demás. Pibes súper inspiradores, gente en contextos muy diversos del país que estaban haciendo emprendimiento, 18 a 22 años. 2/3 no podía nada, ni un trote corto, digamos, ¿no? Y decías, no comemos bien, digamos, comemos siempre con jugo, no hacemos nada de deporte, qué sé yo. Hay un punto donde cambiar esa conciencia, también hace a lo que vas a hacer, porque por ahí está buenísimo lo que estás inspirando, por ahí está buenísimo lo que estás generando. Ahora, hacerlo desde la disociación con lo que sos humanamente, no termina bien. No termina bien para lo que querés hacer, además. Si el modelo sacrificial generara mejores resultados, digo, bueno, discutámoslo. Pero creo que no es así. En general, el modelo sacrificial termina con peores resultados. Entonces hay un tema acá pragmático, si querés. Y lo vinculo a veces con algo interesante, porque de vuelta volvés el campo de investigación, son miles de años, no es algo nuevo esto. Fue una excepción los últimos 100, 150 años que nos disociamos de nuestra condición humana, ¿no? Antes no era así. Y si vos mirás, y me gusta el ejemplo de los samuráis, por ejemplo, los Sikh, todas las órdenes guerreras más evolucionadas en la historia de la humanidad, que son las que nutren hoy, por ejemplo, las fuerzas especiales de los mejores ejércitos del mundo, todos meditan, todos trabajan su autoconciencia. ¿Pero por qué? ¿Porque son giles o porque son blandos? No, porque también hace a poder rendir mejor. O sea, entrale por el lado que quieras, pero sirve ocuparse de uno mismo, sirve. Y esto está relacionado también a otra cosa que incluso me costaba plantearlo en su momento, porque digo, esto, viste, que no será mucho como para provocar, pero esta idea de la conexión con la naturaleza. Te queda, a priori, en el mundo político, desde que se volvió A un mí hippie. me parece que está todo bien en el libro. De hecho, lo único que te criticaría es que falta algo sobre el sexo. Sí, puede ser, es verdad. Buen punto. No, pero este tema de que somos naturaleza, ¿no? También nos disociamos tanto de algo básico. Y acuerdo uno de los chicos ahí en Colombia me dice, vi un pueblo muy, muy pobre en la costa colombiana, un basurero, básicamente el pueblo, y había hecho un emprendimiento para transformar basura en arte. 19 años. Me dice, claro, vos lo que decís es que vaya a la mañana, un ratito, 15 minutos al mar, estar en silencio, nada más. O sea, sí, es eso nomás. Después llamarlo meditación, llamarlo, desarrollarlo, pero es como, pará, un toque, estamos acá. O sea, y creo que eso es súper importante. Y cuando lo hablas con mucha gente, me ha pasado a medida que fui avanzando con la gira del libro, gente que está en cargo, gobernadores, intendentes, distintos partidos políticos. Dicen, siento la necesidad de esto, pero me cuesta pensar cómo me van a mirar. O sea, yo querría caminar de vuelta en mi oficina, me dice un gobernador, pero estoy de traje y digo, ponete zapatillas. Dice, no, pero me van a ver como soy un vago porque estoy caminando en zapatillas y soy el gobernador. Entonces, sí, bueno, pero te vas a enfermar si no caminas nada, si no haces nada de ejercicio. Sí, lo sé, pero estoy como atrapado en la mirada del otro.
Y estos temas hay que hablarlos, digo, no son el único tema, también está todo el otro, pero hay que hablarlo porque al final del día ese gobernador que no camina, que no duerme bien, entonces que morfa mal y que en tal cosa, al final va a ser peor versión de gobernador que si no lo hiciera el otro. No es lo único, pero creo que es importante. En esto de la naturaleza que mencionabas, bueno, decías, sí somos personas que, en definitiva, hace 50 años que perdimos la conexión con la naturaleza al nivel en el que actualmente la perdimos. Y también el tema de la naturaleza de alguna manera está vinculado con el tema de subir y bajar la montaña. Uh-huh. Yo solamente hice un poco de trekking, así que necesito que expliques un poco cómo es esto del montañismo Yo también. Yo he hablado con andinistas, pero no he hecho alta cumbre. Y bueno, también el tema de, en definitiva, cómo funciona esto del campamento base, que es lo que estás haciendo ahora. Sí, la metáfora de la montaña creo que tiene dos puntos, que fui como aprendiendo, escuchando y hablando con gente del andinismo y decir, che, para acá hay algo que me siento identificado. Un primer punto es esta idea de que Humboldt la descubre en un libro muy lindo que se llama La invención de la naturaleza, que cuenta la historia de Humboldt, y Humboldt es un loco del siglo XIX, que es el que descubre que cambia los ecosistemas acorde a la altura, no solo a partir de las latitudes. Y a mí me gusta mucho esa imagen, porque sí, claro, el mundo del liderazgo tiene distintas alturas, ¿no? Y en la política específicamente, la Casa Rosada en Argentina o la presidencia en los países es el equivalente a la alta montaña, 5.000, 7.000 metros, 8.000 metros, que básicamente tienen una primera definición, que es que no son lugares donde puedas permanecer y vivir, son lugares donde las condiciones te están matando, básicamente. O sea, son lugares súper peligrosos y donde falta oxígeno y que son muy distintos al resto de la montaña, ¿no? Muchas veces me ha pasado hablar con gobernadores o intendentes o ministros nacionales incluso. Dicen, no, yo tengo 30 años de experiencia. Le digo, tenés 3.000 metros, no es lo mismo 6.000, 7.000 metros, es otro juego. A mí me pasó, me llamó la atención, bueno, trato de transmitir eso. Lo segundo es que tiene que ver con que la bajada es más peligrosa que la subida. Es donde más andinistas se matan, es en la bajada. Y en general es como la gran omisión, ¿no? Uno no escucha la historia de cómo bajó alguien el Aconcagua, la selfie arriba de la Aconcagua, ¿viste? Y eso creo que tiene que ver con esa metáfora de la carrera y el ascenso, y como que el descenso es un fracaso porque sos lo que haces, y si haces algo muy alto, entonces ya tenés que clavarte ahí. Medio, muchos deportistas o artistas te cuentan esa historia, y le pasa lo mismo al político, cuando dicen, no, este es campeón mundial o este ganó el Oscar. Ahí empieza el problema, no es que ahí termina el problema, porque cada día que pasa empezás a decir, ¿y si no soy tan bueno? ¿Y si viene otro y me lo saca? ¿Y qué voy a pasar? ¿Voy a hacer un fracaso porque no voy a ser más el campeón mundial o el que más discos vende o más entradas llena? Está lleno de casos de gente que cuenta esa historia hoy, por ahí antes no lo contaba tanto, de las depresiones, digamos, de las crisis. Los andinistas tienen una frase que me encantó, que es, hacer cumbre es llegar a tu casa, ¿no? Y está muy bien, porque es como entender que lo más importante, y lo charlo mucho con políticos jóvenes hoy, siempre que sueñes con algún cargo, algún rol, no te olvides del día que volvés a tu casa y sos un ciudadano más, porque eso se trata de la democracia. Y tenés que estar tranquilo ese día que hiciste lo que pudiste, y a conciencia y en valores, y mucha gente que se pierde porque piensa que ahí termina la historia, ¿no? Una tercera idea que me gusta de la montaña alta es que nunca nadie sube solo. Hay muy poquitos casos de andinistas solitarios. Y en general terminan matándose, tarde o temprano. Y es una tarea grupal, no existe el liderazgo individual, es otra mentira, digamos, de nuestra formación, ¿no? Y el otro día escuchaba algo que me pareció más lindo aún, es el héroe de la subida, no es el que se saca, el líder de la expedición, es el Sherpa que carga todo el peso. El Sherpa son los guías locales, que son los que acompañan llevando el grueso del peso, ¿no? Y creo que también es muy aplicado a lo político. Siempre es una tarea grupal, colectiva, donde necesitas ayuda, donde necesitas guías, donde necesitas gente con experiencia, donde necesitas gente
Así que nada, esa es la sensación de lo de la montaña. Y en realidad el último punto por ahí, que Gonzalo Blum en el podcast lo explica muy bien, es esta idea de que cuanto más subís, más tenés que desconectarte un poco, porque necesitas para protegerte cada vez más capas, digamos, ¿no? de abrigo y demás. Y cuanto más capas de abrigo tenés, menos motricidad fina tenés también, ¿no? Entonces, creo que eso aplica también. Cuando estás muy arriba, generalmente tenés menos conexión. Y eso no solo tiene un costo personal, sino también un costo en la tarea, ¿no? Por eso es esta idea de que hay que estar poco tiempo. Hay algunas cosas que planteas en el libro y que quizás como más fragmentariamente, pero me resonaron, por ejemplo, el tema del ubris o ibris. Ubris, sí, sí. Ubris. El tema del ubris, que Nelson Castro fue el que primero lo trajo al debate público, tiene una cosa que vos decís que es el Estado está diseñado como para inyectarte bronce en tus venas y que vos por más que no lo quieras y por más que te trates de evitar que eso te impacte en algún momento, lo hace. Me resonó a cuando Jaime Durán Barba cuenta cuando estuvo en el gobierno de Ecuador y que decía, no, yo no quiero chofer, no quiero esto, no quiero nada que me haga sentir que soy una persona diferente a las demás, sobre todo porque en realidad te termina rodeando de gente que te dice todo que sí. Uh-huh. ¿Cómo es esto en tu visión, digamos? ¿Cómo que hay un estado que te inyecta bronce en las venas? Creo que lo primero es, yo creo que habría que modificar una cosa de cómo se ve el ubris, el síndrome del poder, que David Owen, un médico y político británico, fue el primero que lo trabajó. Porque creo que tiene así como está, es esto de los políticos se vuelven locos con el poder, etc. Entonces como que de vuelta, los plateístas opinan y decir, o porque lo tenían latente, o porque en el fondo todos los políticos al final terminan ese rol. La realidad es que cuando amplias el foco es el ser humano se enferma con el poder. En cualquier rol, seas periodista, seas académico, seas empresario, seas político, el ser humano no le va bien con el poder. Es un tema, de vuelta, casi como un mecanismo de defensa que tenemos para evitar volvernos locos, es no tener demasiado poder demasiado tiempo. Porque si no, de vuelta hay casi como una culpabilización, es decir, el político se enfermó, se volvió loco. Claramente la política tiene la droga más fuerte de toda esa familia de adictos, de alguna manera, que es el mundo del poder, pero no es la única, ¿no? Y lo otro que es interesante del síndrome del poder, del ubris, es que desaparece cuando te vas del poder, potencialmente, o sea, bien trabajado. Es casi una condición como la falta de oxígeno arriba de la montaña, no es una enfermedad que tenías latente y te queda para toda la vida. Parte del espíritu del libro es decir, cómo diseñás mecanismos de prevención de ubris, ¿no? Como principal objetivo. Incluyendo, por ejemplo, que no haya más reelecciones en ningún cargo, de nada. No funciona, porque cuanto más tiempo esté una persona, por más que nos guste sus ideas, por más que nos guste esa persona, su rendimiento va a ser cada vez peor, porque cada vez va a estar más expuesto a la enfermedad del poder y todo lo que eso lleva. Esta idea del liderazgo más grupal, entender como que el sujeto sea en equipos y no solo liderazgos individuales, bueno, y todo lo que después trabajamos en el libro. Pero creo que hay algo como de esto de desculpabilizar al político cuando le pasa esto, porque si no creo que no hay una lógica de decir, bueno, si no hay una estructura de acompañamiento y de apoyo a esa persona, es casi como tirarlo a los leones y decir, se lo comió el león, es malo peleando con leones, no, es que estás llevándolo a un contexto que por algo no subís una alta montaña en zapatillas y short hoy en día, porque se aprendió que hay técnicas, hay mecanismos, hay herramientas que te pueden ayudar a sobrevivir en la alta montaña. Bueno, ¿por qué en la política no? Es una pregunta válida, creo. Ahora, ¿vos creés que habría que reformar la democracia? Porque en algún punto
está planteándose esto, bueno, decís, la horizontalidad y todo lo que implica esta nueva sociedad donde tenemos como una menor... Bueno, el palacio mismo está diseñado para que la gente no vea y hoy todo se tiende a ver. Sí. Y sin embargo, o sea, como que las elecciones últimamente en muchos países del mundo van dando como resultado gente que quizás está en la posición del superhéroe. Sí. Hay como dos contradicciones. Por un lado, el tema de, bueno, si la sociedad es más horizontal, ¿por qué elige eso? Y en otro lado, ¿cómo sería este funcionamiento más colegiado que vos imaginás? O más equipo. Primera respuesta es que sí o sí hay que repensar los instrumentos de la democracia, porque primero porque es una idea que en un momento se trabajó, el mundo cambió, es bueno cambiar las ideas, no aferrarse a los mecanismos, sí a los valores del sentido de lo democrático, pero no a los mecanismos que fueron diseñados en el siglo XIX, actualizados un poco en el siglo XX y nada en el siglo XXI. Segundo tema que cambió radicalmente también es que esto es centralmente un problema de los gobiernos nacionales. Si vos mirás los gobiernos locales en general, no tenés tanto desfasaje como en los niveles nacionales. Y eso te habla de dos cosas. Por un lado, que la demanda electoral no es que se volvió loca y quiere radicalizarse y polarizarse. Porque si no votaría alcaldes, intendentes, incluso gobernadores de ese mismo perfil. Y prácticamente no vas a encontrar en ningún país de la región esos tipos de alcaldes o esos tipos de gobernadores. Entonces, lo que tenés es un problema en lo nacional. Y hay dos temas ahí. Por un lado es que lo nacional cada vez incide menos en nuestras vidas. Y hay un desfasaje enorme de pensar que los presidentes son súper importantes y son, a mi entender, uno de los eslabones más débiles del sistema democrático hoy, no el más importante. No maneja casi nada un presidente en la realidad, pero es como el punching ball al que todos le cargan expectativas y frustraciones, ¿no? Y entonces la cosa dura cada vez menos, salvo el que usa el poder para decir me quedo toda la vida, digamos, y te rompe el sistema. Y en eso lo otro es que el sistema electoral presidencial es tramposo leer el resultado de algo que al final del día tenés que elegir entre A y B en un balotaje. Entonces, comparar el mundo Spotify de tu celular con tener que elegir entre A y B, y sí, generalmente el que llega a esa opción de balotaje es el que extremó más, pero no refleja necesariamente las preferencias de los votantes, refleja el problema del sistema electoral, en todo caso, y que es parte del problema de que va como comiendo la misma legitimidad del sistema, ¿no? Que cada vez más gente se va a sentir que no está votando lo que quiere votar, porque en general el que gana en un balotaje tiene por lo menos la mitad de los votos que son negativos, son votos contra el otro. Entonces creo que hay que repensar urgente eso. Porque además creo que en muchas oportunidades es una trampa del mundo del poder, en parte eso, ¿no? Es muy funcional a un montón de actores que haya un rol como el presidente que se lleve la marca. Pero no necesariamente refleja el real reparto de poder. Claro, claro. Voy a jugar mi última bala, Marcos. Una de las cosas que creo que a todos los que seguimos tus desarrollos políticos, intelectuales, obviamente antes de este libro, fue lo que tenía que ver con la estrategia y la comunicación política. Y entonces me gustaría que me cuentes desde tu visión qué fue lo que aprendiste junto a Jaime Durán Barba, que él fue, bueno, una de las figuras y más importantes de Latinoamérica en este tema y que lo tuviste cerca durante mucho tiempo. Creo que Jaime trae dos ideas centrales, ¿no? Que son lo que es un cambio de perspectiva muy grande. Creo que no tanto de la comunicación política, sino de la mirada sobre la política. La verdad que creo poco en la comunicación política como disciplina. Creo que la comunicación y la política son más o menos lo mismo. Y es muy importante pensarlas juntas, porque
siempre me peleaba con el señor, ¿ustedes creen en el marketing? Le digo, en serio, mira. ¿Y vos cómo te vinculás con los ciudadanos que representás? No, bueno, no, pero ¿cómo te vinculás? Bueno, 90 días antes llaman a un publicista que le dice hacer tal cosa y lo hacen y ni lo tienen en cuenta esa interacción. Un día me pasó con la figura del peronismo en un panel en el 2015. Éramos varios. Entonces nos preguntaban sobre la Argentina, qué sé yo. Entonces, bueno, hay que pensar los votantes, ¿no? Entonces, a la tercera vez que digo eso, me dice, ¿puedes dejar de hablar de marketing? Acá estamos hablando de política. Entonces, yo, Pepe, ¿en qué momento los votantes no son parte de la política, ¿no? Y creo que ahí hay un quiebre que Jaime fue uno de los precursores de decir, che, acá cambió el votante, hay un nuevo elector. El libro, para mí, más influyente de él es Mujer, Internet, Sexualidad y Política, que al principio de los 2000, escribe 2007, 2008, donde plantea, che, hay un nuevo elector que se siente sujeto de la realidad, no se siente pasivo, seguidor de los grandes popes. Ese es un cambio que él trae, que fue muy valioso. Y el otro es el valor de la metodología, y que sí creo que es súper importante. Es decir, che, siempre digo, al que dice, no creo en las encuestas, no hay que seguir las encuestas. Le digo, eso es lo mismo que vayas a un médico clínico y que el médico no te pide un análisis de laboratorio, ¿no? Es decir, te mira la cara y dice, te veo anémico, el colesterol, che, me parece va alto, y decís, pará, ¿cómo sabes? Si no? Y bueno, es lo mismo. Ahora, si vas a un médico que no te atiende y solo mira el laboratorio y te dice, che, vos tampoco te gustaría. Bueno, es lo mismo. La metodología como valor de tener un trabajo sistemático de investigación, de estrategia, de repensar, de reflexión, creo que fue otro valor que él trajo. Y después creo que lo que logramos fue un laboratorio de innovación permanente. O sea, nunca nos atamos a una sola idea, en gran parte porque en los años que estuvimos trabajando juntos, cambió todo. O sea, nosotros asumimos en la ciudad en el 2007 y el mismo año que se crea el iPhone. Uno piensa que, bueno, esto ya es de toda la vida. No existía el iPhone, o sea, no existía el smartphone. En el 2015 la penetración de banda ancha era 30% en el país, creo. Nos fuimos en el 2019, ya era 90%. O sea, fue en tiempo real que cambió todo. La actitud y la vocación de trabajar con un gran equipo, porque éramos un montón de gente súper valiosa, que todo el mundo fue aportando ideas, probando herramientas, criticando cosas que no funcionaban, empezando por el propio Mauricio. Nada de lo que hicimos, y eso me di cuenta después, más allá de el que le gusta o no le gusta cada dirigente, me costó mucho encontrar un dirigente que delegue el proceso de vínculo con la gente, en confiar en una estrategia y una metodología. Pero si no lo hacen, y he visto presidentes que escribían los propios guiones de los spots de su gobierno, ¿no? Y digo, ahí se atrofia mucho la capacidad de creatividad y de innovación, porque al final es como algún día me dijo un político, yo sé lo que la gente necesita, lo que necesito que me ayudes a que me entiendan a mí. Y le digo, no, el problema es al revés. Y bueno, esa es la crisis que todavía está vigente. Todavía hay mucha gente en la política, en la región, que piensa así, que el único problema es cómo hacer que antes era un cartel o un diario, ahora es una red social, pero es lo mismo, lo importante soy yo. Y no, o sea, creo que eso es parte de lo que se rechaza. Nutrición digital, algo que no abordamos, pero que es enfermizo y para alguien que estuvo en un nivel como el que vos estuviste, debe ser mucho más enfermizo. En el libro lo contás, me parece algo muy interesante, el tema de WhatsApp, que es, yo lo voy a decir, no te hago cargo, para mí es una aplicación de mierda. O sea, es una aplicación que no te permite distinguir qué viene de qué. O sea, entonces de repente te meten en un grupo y tipo, obviamente te empezás a olvidar de tus amigos, de tu novia, de tu esposa, de lo que sea. Y te llegan cosas y cosas y cosas de laburo, y todo es inmediato y todo es para allá. ¿Cuántos grupos de WhatsApp llegaste a estar más o menos? Un montón. Y creo que ahí como primero tomar conciencia de que creamos una herramienta, los seres humanos, que no sabemos manejar. El celular tiene una potencia mayor a casi cualquier cosa que la humanidad había creado antes, salvo las armas nucleares, no sé.
Y no viene con un manual, nadie lo pensó esto. O sea, esto es súper fuerte cuando lo pensás así. Es decir, en general, antes, vos no sé, tenías un tractor y venía alguien que te decía cómo usar el tractor para arar. No sé, tenías un auto y había un manual de cómo funcionaba el auto, tenías más o menos limitado el rango de qué hacer con el auto. Esto es una herramienta que es todo el conocimiento de la humanidad y toda la humanidad potencialmente en tus manos. O sea, puedes conectarte prácticamente con cualquier ser humano en tiempo real, necesitas el contacto nada más. Y eso es un problema que altera mucho el vínculo, porque esto que decís, en el fondo lo que refleja es que no puedes categorizar por importancia, ¿no? Bueno, pero es parte del experimento de horizontalidad que llevó a la revolución digital. El problema es que cuando crearon eso, no estaban pensando necesariamente algo mejor, algo que ya funcionara, sino irse del mundo institucional vertical que si vos no tenías tal estatus, no podías acceder a tal persona de tal estatus. Y hoy no, hoy va. Y creo que es paradójico porque tiene cosas súper valiosas. En la función, la posibilidad de tener muchos grupos de WhatsApp y coordinar la mesa parlamentaria, coordinar el gabinete, coordinar la relación con tal otro grupo, con el intendente. O sea, tenés un montón de productividad que aumenta, un montón de cercanía, pero al mismo tiempo tenés el problema de la sobredemanda. Y nada, creo que lo que trato de alertar en esto es que hay que darle bola a esto, no es automático. O sea, es un quilombo y hay que darle bola. Cada uno puede encontrar su forma. De mínima, no tener el celular en las reuniones, no tener exceso de contenidos, tener una idea mínima de qué querés de contenido que no. Cuando me plantean, no, porque los ataques, los no ataques, le digo, bueno, desconectá, o sea, depende de vos. Hay un punto donde vos sos el editor de tu propia realidad. Se genera un montón de microclima, de sentir muchos dirigentes que todo el mundo está hablando de ellos porque les llegan alertas, porque les llegan menciones. Tipo realidad, ejes de comunicación, obvio, pero social listening, cosas todo así. eso genera una gran distorsión. Y por ahí alguien que está de legislador provincial o en un cargo, digamos, bajo en términos de exposición, tiene un equipo de comunicación, tiene alertas, tiene community manager, tiene un montón de gente y hace la sensación de que están todos los reflectores puestos sobre eso. Y eso, por un lado, está bueno para generar posibilidad de conectar y explicar lo que estás haciendo, pero por otro lado, no es real. Entonces, no está todo el mundo hablando de vos, no está todo el mundo pendiente de lo que estás haciendo. En general, es lo más probable que nadie te está escuchando encima, pero vos estás emitiendo un montón de contenido y sentís que sí. Perdés contexto, ¿no? Y bueno, nada, creo que laburar eso es súper importante. Sin de vuelta plantear esta la receta, no, yo digo, alerto, esto acá hay un problema, hay un desafío, tratá de tener una mínima disciplina. Hay gente que tiene como, no están ellos en las redes y hay gente que sí, pero con un equipo y a veces entran y después está Alberto Fernández. Le hubiera venido bastante bien tener en cuenta este tipo de cosas, más allá de otras también. Pero sí, o sea, cuando fue todo el tema de la pandemia yo pensaba mucho en esto porque se decía, bueno, está escribiendo a las 2 de la mañana, todavía estaba en un buen nivel de aprobación, bueno, ahora lo mismo de Milei y creo que hay un tema ahí muy bien planteado para cualquiera que esté en esa circunstancia. En mi experiencia es como re difícil porque nosotros, por ejemplo, tenemos una parte que es como más, bueno, de tareas que son constantes y regulares y capaz eso lo metes en Slack, que es como una plataforma que te ayuda un poco, bueno, después Trello también es como más atemporal, pero después si trabajás en política es como todos te quieren llevar al WhatsApp, todos te quieren llevar al WhatsApp y en un momento ya estás completamente desquiciado porque te pueden llamar a cualquier hora, porque en cualquier momento hay una demanda de atención. Y otro tema que tocas en relación al tema de WhatsApp es cómo la gente se relaciona dentro de los grupos, que en algún momento tuvieron que hacer una regla. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, es que creo que no aplica la general de la ley, ¿no? O sea, lo que uno vive en un grupo de padres del colegio, si tiene hijos, o el grupo de amigos de la secundaria, o en la familia con los primos, es parecido a lo que pasa
en un grupo parlamentario o incluso de ministros. Tenés el que manda mensajes todo el día, el que manda mensajes autorreferenciales todo el día, el que manda chistes de repente, el desubicado que domina la conversación. Es más o menos, de vuelta, volvemos a salita de 3. Hay 6, 7 personalidades. No hay infinita cantidad de personalidades. Hay 7, 8, 10, más o menos categorías. ¿Vos cuál eras, el gorra? No, un poco, bueno, una mezcla, pero sí, obviamente tenés que estar en un rol de coordinación, es difícil, pero también me ha pasado de engancharme en debates que decís, no, este no es un lugar para deliberar, o sea, no es el lugar, y te enganchás y de repente porque te engancha en un mal momento, estás enojado, lo que sea, y tenés problema con eso. Pero eso también me lleva a otro punto, ¿no? Que es por lo cual creo que es súper importante que no sea crónica la actividad política. Porque la actividad política es más difícil, más compleja, más exigente que otras disciplinas. Si vos lo haces durante 10, 20, 30, 40 años, los problemas se agudizan. Hay un punto donde creo que realmente debería ser obligatorio entrar y salir, no quedarte crónicamente. Porque lo que encontrás con el que está hace 20, 30 años en ese día a día que describís es que vas perdiendo flexibilidad, vas perdiendo reflejo, vas perdiendo incluso algo más profundo también, que creo que es muy problemático, que es que no sabes para qué estás haciendo lo que haces. Y que es un súper problema, porque de vuelta es una disciplina súper alta, súper valiosa, súper necesaria, pero tiene que tener un propósito, no puede ser solamente rutina burocrática. Porque es más tóxica, porque es más complicada y porque cuando perdés el sentido de para qué haces lo que haces, todo se resiente en un punto, ¿no? Y nada, creo que ser consciente de esa debilidad, entre comillas, o realidad, después te ayuda cuando vas a las herramientas. Decir, bueno, pará, voy a tomar 5 años o 10 años de este ritmo, sé que voy a estar en esta circunstancia, me preparo de tal manera, me adapto de tal manera, preparo a mi alrededor de esta manera y después nada, voy a terminar y voy a poder salir un poco de eso. Y ahí volvés al tema del trauma también. La alta exigencia de liderazgo político equivale a trauma, equivale a estar en una guerra, porque la disciplina es más o menos la misma, o sea, estás peleando por la escasez del poder, con otras sin armas, pero la energía es la misma. Y entonces también cuando bajés de ese contexto necesitas acompañamiento para eso, como hoy los soldados ya se sabe que tienen estrés postraumático y tienen que procesarlo para poder o volver al campo de batalla o ser felices en la vida, lo que sea, ¿no? Y esto es lo mismo, creo. Para cerrar, Marcos, me gustaría preguntarte cómo funciona, o sea, supongamos que alguien vio una de todas las charlas que estuviste viendo y dice, che, yo estoy para esta. O sea, quiero ver... eso, campamento base, no te conté. ¿Cómo lo hace? Bueno, todavía lo estamos... Lo tenés que seleccionar, porque... No, primero lo estamos desarrollando, o sea, yo creo que la primera tarea que estoy tratando hoy de hacer es de levantar un poco de conciencia del tema, plantear el debate, plantearlo abierto también, o sea, no creo tener todas las respuestas, ni mucho menos. Sí, la necesidad de abrir esta conversación, creo que es súper importante. Y eso va a seguir, digamos, y la idea es seguir trabajando en eso. Por otro lado, Campamento Base es un proyecto que estoy trabajando con gente que viene de otros mundos, más del trabajo con personas, para ver si podemos generar mecanismos, porque no es para formar, porque no es algo vertical, digamos, de conocimiento, sino para encontrar mecanismos distintos que puedan servir para acompañar a personas en situación de liderazgo en los distintos momentos, ¿no? El que quiere subir, por ahí gente más joven que está planificando a futuro, el que está arriba en pleno quilombo o el que bajó y necesita ese acompañamiento. Generar mecanismos, y hemos hecho algunos ensayos en eso súper interesantes, donde mezclamos esa gente, donde el conocimiento se dé más horizontalmente y donde un equipo en todo caso ayude a mentorear ese proceso, ¿no? de aprendizaje. Y de acompañamiento, sobre todo de acompañamiento. De vuelta, hay algo ahí de habilitar una conversación, si se quiere, y ofrecer, vincular a gente que tiene herramientas para acompañar, que está hace mucho tiempo trabajando en estos temas, por ahí no aplicados a lo político
Pero por eso también esto no limitarlo a lo político, porque el mundo artístico, deportivo, empresarial, liderazgos sociales, también hoy tienen un impacto muy grande en la comunidad y tienen mucho para aportar. Y creo que ese cambio de conciencia puede ayudar a abrir esos frentes de alguna manera. Y a que se aprenda en conjunto. Un deportista de alto rendimiento, por ahí te va a explicar mucho mejor que yo por qué hay que trabajar el cuerpo, digamos, o qué diferencia hay entre trabajarlo o no trabajarlo. Un artista va a poder explicar mucho mejor su experiencia comunicando con él una audiencia que y ahí donde vuelvo a ese sentido de lo que decía antes del skin in the game, ¿no? De la gente que ha entrado al terreno y se ha expuesto y ha pagado costos y ha aprendido desde ahí, versus por ahí la persona que lo hace muy desde lo teórico, ¿no? Y desde el conocimiento más rígido, ¿no? Que es valioso, pero creo que no aplica tanto en este caso. Así que todavía hoy no tengo una respuesta. Todavía no tenés una respuesta, pero igual... Estamos trabajando en eso y lo iremos comunicando. Mientras abierto a charlar y a compartir. Y de vuelta esto también lo he hecho con gente de todos los partidos políticos. Realmente creo mucho en que esto no es un tema ideológico o partidario. Creo que es un tema mucho más amplio. En el libro lo planteás cuando decís, bueno, armamos grupos de gente para conversar que tienen diferentes disciplinas, pero que están... algunos se reían del tema de personas en situación de liderazgo, sí, porque, bueno, tiene una resonancia con el tema de personas en situación, sí, de calle, pero en definitiva igual está una idea clara, digamos, no estamos para estar siempre en la misma y no tenemos por qué siempre también, porque, bueno, eso... Hay una frase de Maradona que dice como yo no quise ser ejemplo de nadie, creo algo así, y es un poco también eso, como, bueno, acá me pusieron en este lugar, pero bueno, yo no sé si tengo que estar en este lugar y cómo salir de ese lugar. Y bueno, quizás esto también a mí me resonó como, bueno, sí, yo a veces con mis grupos de amigos que en general todos hacen algo, que buscan resolver algún trauma de alguna manera por reconocimiento, por lo que sea. Digo, bueno, sí, a ver, con ellos puedo hablar y decir, che, se me está yendo la mano con esto, no sé cómo, estoy trabajando 14 horas. Todos me parece que me dicen, no, están equivocados, todos los que me dicen, todos me parece que están equivocados y que no me entienden. Y bueno, algo está pasando ahí. Creo que también hay un aporte muy de lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades, que puede sonar como demasiado progre para esta época, pero que es una realidad. O sea, capaz antes no era tan fácil ser hombre y decir, che, mirá, no puedo con todo esto. Sí. O sea, y bueno, nada, así que creo que a cualquier persona que realmente... incluso no es que no estén en la política, pero a todos le va a parecer entregado, porque siento que es como que vos de alguna manera decís, che, mirá, hay gente que me dice no contar todo esto, no, ¿por qué te exponés así? Porque bueno, vos le preguntás a la gente que militó con vos si efectivamente están disconformes con algo o no, qué te podrían mostrar, y vos los ponés esos testimonios. Yo no sé si todavía... hay mucha gente que lo puede hacer, pero creo que con el tiempo esto va a marcar un camino. Y por eso te pregunto, antes de que nos despidamos, ¿qué estás leyendo ahora? Que sé que sos una persona que le gusta leer. Sí. ¿Qué búsquedas estás teniendo ahora que ya terminaste este libro? A nivel intelectual puede no ser algo político, puede ser algo espiritual. Sí. Una cosita sobre la intro. Creo que intuitivamente todos sabemos cuando nos pasamos de rosca, ¿no? Pero creo que en eso es súper importante diferenciar, porque mucha gente me preguntó también, por ahí en universidades o algo, pero entonces no hay que subir la montaña, ¿viste? Como la sensación de casi... como de decepción, de decir, yo tengo ganas de subir la montaña, estoy loco por querer subir la montaña, ¿no? Y para mí hay algo ahí también súper importante distinguir, ¿no? Entre el propósito y el bienestar, si se quiere. O sea, estamos acá para algo. Y no creo en la lógica ni del alto rendimiento sin un sentido, ni de, bueno, me dedico solo... Hay gente que lo quiere hacer, buenísimo, digamos, a meditar en la montaña y no me mezclo con las cuestiones mundanas del poder.
y que creo que el punto de intersección tiene que ver con el propósito. Digamos, tener claro, de vuelta en lo que hablamos, el para qué querés, digamos, hacer algo y cuál es el aporte que querés hacer al conjunto, digamos, ¿no? Y mientras que uno esté conectado con eso, en todo caso decir, bueno, etapas, ahí va a haber etapas más exigentes, va a haber etapas menos exigentes, va a haber etapas de todo en la vida y creo que esa idea de la sustentabilidad, de entender que de repente te va a tocar un trek en un cerro, de repente te va a tocar una alta montaña, de repente te va a tocar un valle y está bien que así sea, que es muy distinto que el ascenso frenético, tengo que laburar porque tengo que subir, y en un momento digo, y pará. Ahí donde para mí se rompe algo. Está el tema del juego infinito y el juego finito, ¿no? Sí, y también la humildad de ser, al mismo tiempo que puedes hacer un aporte súper importante al conjunto, que tu aporte va a ser chiquito comparado de millones de personas que van a hacer lo mismo. O sea, es una dualidad medio fina que hay que tener entre, en el fondo, creérsela de que uno tiene un montón para aportar y al mismo tiempo tener la humildad de decir, nada, el máximo aporte que cualquier ser humano puede hacer es mucho más chiquito de lo que piensa. Y justo me viene a la cabeza, pues ahora arranqué a leer el libro de Elon Musk, ¿no? Y me interesan mucho siempre las biografías, entender un poco estas historias de personajes y historias que tengan que ver con drama humano, porque al final son todas historias de drama humano. Y también leí hace poco el de Harari, Nexus, el último libro, y es súper interesante esa escala de procesos globales, históricos y entender de dónde venimos y historias mínimas de una persona y el impacto que pueden tener y el origen, digamos, de sus motivaciones. Así que eso, hoy estoy leyendo eso. Muchas gracias. Un placer, gracias por la invitación, muy linda charla. Gracias a vos y no se olviden que tienen que hacer todo lo que los va a llevar a no tener paz mental. Likear, comentar, putear a Marcos, putearme a mí, todo eso lo tienen que hacer porque es lo que pide el algoritmo de YouTube y nosotros no le vamos a decir que no. ¿Quién se creen que son?